Hola, ¿qué tal? Estudiantes de los posgrados virtuales y usuarios de Internet. Mi nombre es Néstor Luciano Arias Restrepo, soy profesor de la Universidad de Santiago de Cali en los posgrados virtuales. Soy licenciado en Ciencias Sociales, también abogado, especialista en Derecho Administrativo y abogado conciliador. En esta noche voy a hablar de los derechos colectivos y el medio ambiente en el marco del magazine de conciencia ambiental. Espero que la charla que hoy voy a sostener con ustedes pues sea una charla amena y en donde podamos despejar muchas dudas o donde más bien podamos como de alguna manera establecer como una especie de conversación a nivel de lo que tiene que ver el medio ambiente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Comencemos por definir los derechos colectivos y el medio ambiente. En nuestra Constitución Política Colombiana, después del año de 1991, esos derechos están consagrados en el capítulo 3, título 2 de la Constitución Política Colombiana, del artículo 78 al artículo 82. ¿Por qué hablamos de los derechos colectivos y del medio ambiente? ¿Por qué hablamos de derechos de tercera generación? No es que haya que categorizar a todos los derechos, es decir, los de primera, segunda y tercera generación. No, se habla de tercera generación, derechos de tercera generación por algo muy sencillo, porque pues estos últimos son los que en la actualidad se han venido hablando, se han venido conversando en todos los escenarios educativos, intelectuales y científicos. Como ustedes recordarán, los derechos de primera generación se dan sobre todo a partir de la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa arranca a partir del año de 1789, más exactamente un 14 de julio. Y en esos primeros derechos de primera generación pues se hablaba de los derechos individuales, de los derechos del ser humano en cuanto a lo que tiene que ver con la libertad. No sobra decir que, por ejemplo, los tres gritos, por decirlo así, o las tres insignias de la Revolución Francesa tienen que ver con igualdad, libertad y fraternidad. Esto continúa dándose porque se está terminando prácticamente, estamos en aras de terminar el siglo allí XIX, y luego se viene a hablar del siglo XX, de los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación arrancan después de la famosa Revolución Rusa, es decir, ¿cuándo es la Revolución Rusa? Más o menos se da entre los años de 1917 y 1918, con tres hombres claves dentro de esa Revolución Rusa, que fueron Stalin, León Trotsky y Vladimir Lenin. Esos tres hombres prácticamente que al hacer o al establecer ese nuevo modelo de revolución, pues los historiadores han creído o han manejado la idea, y yo también lo creo así, de que a partir de allí, de la Revolución Rusa, nacen los derechos de segunda generación, que son sobre todo derechos que tienen que ver con lo económico, es decir, de cómo es que los pueblos se van a regular en el campo económico, cuáles, también hay unas libertades, ya no dentro de lo que tiene que ver la parte de un derecho fundamental, sino del cómo voy a vivir, y en ese cómo voy a vivir, en qué concepto de calidad de vida voy a hacerlo. Eso quiero que quede muy importante. Y finalmente pues ya vienen los derechos colectivos y el medio ambiente, que se dan después de terminada la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría comienza después de terminada la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 hasta el año de 1989. Y después de 1989, para hablar de lo que tenemos que exponer acerca de nuestro país, de Colombia, pues es muy claro que a partir de la Constitución de 1991, pues estos derechos colectivos y el medio ambiente van a quedar impregnados gracias a lo que se hizo
en esa primera constituyente que se da entre el año de 1990 y 1991, año en que se crea la Constitución y que se cambia la Constitución del 91 por la de 1886. Pues bien, ya hemos de alguna manera hecho una breve introducción de cada uno de estos derechos, pero entonces voy a hacer como un contexto, un análisis más desde el punto de vista histórico acerca de por qué fue que nacieron estos derechos colectivos y del medio ambiente, es decir, cuál fue la razón. Si decimos que después de 1945 a 1989 se dan los derechos de segunda generación, pues obviamente estos traen a colación también los derechos de tercera generación. ¿Y en qué sentido se hace? Pues muy sencillo, se hace en el sentido de que el hombre tiene una tecnología que cada día se está fortaleciendo más, que cada día se está innovando más, pero que el hombre en un comienzo no puede como poder de alguna manera, y perdonen la redundancia, controlar ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque el hombre crea mucha tecnología y esa tecnología trata de alguna manera de exteriorizarla en todos los campos, pero allí de alguna manera se ataca o se vulneran los derechos del medio ambiente. ¿Por qué se hace? Por una razón muy esencial. La tecnología se comenzó a innovar a partir de la famosa revolución industrial. ¿Y por qué se comenzó a innovar a partir de la famosa revolución industrial? Porque son los ingleses los que al crear esa nueva tecnología, los que al comenzar el inicio de esa nueva tecnología, prácticamente ellos sienten de que esa tecnología es la que tiene que manejar el mundo en ese momento. Y eso es muy cierto. ¿En qué sentido? En que ellos crean, revolucionan unas máquinas, ¿sí? Pero esas máquinas, como ustedes muy bien saben, esas máquinas lo que hacen simplemente son evolucionar, y evolucionar de una manera muy rápida, pero para que esas máquinas evolucionen de una manera muy rápida se necesita que haya una materia prima. ¿Y dónde están esas materias primas? Esas materias primas no se encontraban en ese momento ni en Inglaterra ni en Europa, no. Se encontraban en países africanos, en países asiáticos y también en países suramericanos y centroamericanos. ¿Qué hacen los ingleses? Los ingleses, al igual que la mayoría de europeos, entre ellos los franceses, los alemanes, los portugueses, los italianos y los mismos españoles en poca proporción, a través de un famoso Congreso de Berlín que se da en el año de 1885, prácticamente se dividen de una manera descarada, por así decirlo, al continente africano y al continente asiático. ¿Para qué se lo dividen? Pues simplemente para explotar a esos pueblos. ¿Y para qué lo van a explotar a esos pueblos? Para arrancar de allí esa materia prima. Para arrancar de allí esa materia prima y para ellos con sus máquinas poderlas transformar. Eso obviamente lo hacen, no pueden llegar aquí a América porque un señor que se llamaba James Moore no lo permitió, con su famosa frase América para los americanos. Pero entonces sí se comienza a dar una evolución en ese sentido, y por eso no es gratuito que Francia e Inglaterra sean unas superpotencias prácticamente en el siglo XIX. Pero esto continúa. En ese momento son Francia e Inglaterra, pero también Alemania va adquiriendo cierto poder. Pero no solamente Alemania, también va adquiriendo un poder muy importante los Estados Unidos. Los Estados Unidos adquieren un poder muy importante después de la famosa Guerra de Secesión, una guerra que se da entre el año de 1871 a 1875, cuando era presidente Abraham Lincoln. A partir de allí, los Estados Unidos también comienzan a expandirse. Los Estados Unidos comienzan a ver que la gran potencia es Inglaterra, que Francia es una gran potencia, que Alemania es una gran potencia, y que quien domina las máquinas y quien domina la tecnología, pues prácticamente es el que tiene el control de la política, tiene el control también por alguna manera, de la famosa geopolítica a nivel mundial. Entonces ellos no se quedan atrás y comienzan también a ser muy fuertes en ese campo de la tecnología.
En ese campo, entonces, en ese contexto, pues esos países comienzan a hacerse muy poderosos y ellos tienen que entender que tienen que hacerlo a través del famoso imperialismo. Cuando ellos lo hacen los alemanes, los italianos, lo hacen los mismos franceses, los ingleses, los portugueses, pues los Estados Unidos no se quedan atrás, ellos también comienzan a expandirse. Estados Unidos, después de la famosa guerra de secesión, por ejemplo, le roba la mitad del territorio a los mexicanos, Texas, Nuevo México y San Francisco prácticamente. Eso lo hace después de terminar la guerra de secesión, más exactamente en el año de 1885. Pero luego no solamente se expanden en ese sentido, sino que se someten a Centroamérica, nos roban a Panamá en el año de 1903. ¿Y con qué fin lo hacen? Con el fin de ellos ser un poder muy fuerte a nivel de las Américas y también ser un poder muy fuerte a nivel económico. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a apropiar de alguna manera de las tierras y para hacer eso pues tienen que crear ¿qué? Grandes multinacionales. Los ingleses no se quedan atrás, obviamente, son una potencia y los alemanes, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿cómo para todo esto? Viene la Primera Guerra Mundial, que se da de 1914 a 1918, una guerra donde participan países como Rusia, Alemania, como participa también, por ejemplo, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Austrohúngaro, y en donde queda muy beneficiado después de terminar la Segunda Guerra Mundial de 1920, pues los Estados Unidos. Pero a partir de allí también los Estados Unidos adquieren una fuerza impresionante. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial, en donde Alemania inicia esa guerra mundial y Alemania se ha armado. Alemania ha creado una tecnología de guerra muy fuerte, porque Alemania quiere controlar el mundo a través de un señor que se llamaba, ustedes lo han oído muy bien, Adolfo Hitler, y ellos quieren controlar el mundo. ¿En qué sentido? Primero militarmente y después obviamente con la tecnología de punta. Sabemos que termina la Segunda Guerra Mundial, inicia desde 1939 a 1945. Termina esa Segunda Guerra Mundial y después de terminar esa Segunda Guerra Mundial, incluso cuando estamos hablando ya de derechos de segunda generación, pero esto va ligado, diría yo, a un contexto de lo que tiene que ver con los derechos de tercera generación. ¿Por qué? Porque ellos a la vez que terminan lo que se llama la Segunda Guerra Mundial y que comienzan como se habla del plan Marshall y cómo los estados tienen que cambiar, bien sea para adherirse a un mundo capitalista, en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica, a los franceses y a los ingleses, o tienen que adherirse los países del Oriente Europeo a Rusia, a China, que son países totalmente comunistas, porque aparte la Guerra Fría, como ustedes bien saben, es la división del mundo en dos grandes bloques. Pero esos dos grandes bloques, de alguna manera, hablando también de los chinos y de los rusos, ellos tampoco se quedan atrás, ellos también quieren innovar nueva tecnología. Pero cuando ellos innovan, hacen esa innovación de la nueva tecnología, es obvio que ellos lo que hacen por ejemplo, Rusia lo que hace es explotar sus tierras. Ellos ya no ven al campesino como el hombre fuerte, sino que ven al obrero, ¿sí? Pero a ese obrero, ¿por qué ven al obrero como el hombre que debe dirigir la revolución rusa? Porque el obrero es el que trabaja en las grandes industrias, el obrero es el que mueve la economía. Y cuando hablamos de desarrollar grandes industrias, pues esas industrias viven ¿de qué? De la materia prima. Mire, todo esto ha comenzado ¿desde dónde? Desde la misma revolución industrial. Y esto viene en forma continua, ¿sí? Es decir, vienen los años 30, los años 40, los años 50. Los países se hacen cada vez más poderosos. Los países más poderosos someten a los países más pobres o a los llamados países subdesarrollados. Los someten política y económicamente. ¿Para qué? Para apropiarse de todas esas materias primas. Los ingleses y los franceses y los alemanes, bueno, los alemanes no, después de la Segunda Guerra Mundial, pero los franceses y los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, cuando se crea la famosa OTAN, ellos lo que hacen simplemente es seguir explotando de una manera miserable. Estamos hablando ya del siglo XX a los países africanos, ¿sí?
a pesar de que les habían prometido que les iban a otorgar la independencia si ellos ganaban la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacen también, y someten también a los países asiáticos, excepto con China no pudieron, pero lo hacen es decir, con lo que conocemos como el famoso Medio Oriente, lo hacen con países, con la península de Indochina, por ejemplo. Los franceses están sometiendo totalmente a la península de Indochina. ¿Quiénes son los países de la península de Indochina? Para recordar un poquito. Estamos hablando de Vietnam, Laos, Camboya, Birmania, Tailandia, que fueron países después de la Segunda Guerra Mundial muy productivos y que estaban en un contraste entre ellos estaban sometidos por los franceses, que eran totalmente capitalistas, amigos de los Estados Unidos. Francia necesitaba esos territorios para poder tener un control político y económico, para poder explotar sus tierras. Pero también el comunismo se va metiendo lentamente allí, porque, repito, quien controla esas tierras es quien luego va a controlar a través de las industrias el poder en toda su extensión. Luego ya conocemos también muy bien la famosa guerra del Vietnam, que se da a partir de los años de 1960 y que va a terminar hasta el año de 1975, cuando los Estados Unidos se tienen que retirar de allí, cuando era presidente en ese momento un señor que se llamaba Richard Nixon. Pero miren, todo se va dando allí. Pero no solamente es eso, es decir, no es la península de Indochina la que está sometida por los franceses, ni el norte de Europa que está sometida también por los franceses, hablando por ejemplo de Marruecos, de Argelia, de Túnez, ¿sí? Y no solamente por los franceses, sino también por los italianos, por los portugueses y por otros países europeos. Porque aquí lo importante es, ¿cómo domino yo la tierra? Y a través de que como yo como país domino la tierra, la hago explotar y utilizo mano de obra que no mano de obra profesional ni mano de obra calificada, sino mano de obra muy barata y no calificada. ¿Y quién lo va a hacer? Pues obviamente los pobladores de esos mismos pueblos. No solamente robo sus tierras, sino que hago que me trabajen esas tierras como si fuera una forma de esclavismo. ¿Para qué? Para robar esas materias primas y para hacerme como país más poderoso, más potencia. Y estos pueblos comienzan en esa pelea. Los Estados Unidos se meten aquí a Centroamérica, los Estados Unidos también se meten a Suramérica, ¿a través de qué? De sus grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha cogido una fuerza impresionante, sobre todo de lo que tiene que ver con el centro de Europa, cuando hablamos de Austria y hablamos de Suiza, con los países nórdicos, en Europa, Noruega, Finlandia y Suecia, con todos los países de Europa Occidental, con todo África prácticamente sometido también por los capitalistas o por el famoso régimen capitalista, controlado por quién, por los Estados Unidos, los ingleses y los franceses, y obviamente América. Entonces, ellos a través de muchas multinacionales, vuelvo con el cuento, se meten acá y comienzan a explorar nuestras tierras. Pero también comienza a haber una mentalidad, un cambio de mentalidad, incluso desde los propios países europeos, incluso desde Francia, no tanto Inglaterra, pero sí en Francia, y en esos países latinoamericanos, en donde de alguna manera se comienza a dar como una especie, yo diría, perdónenme el atrevimiento, de un nuevo renacimiento, por lo menos a nivel ideológico. ¿Por qué hablo yo de ese nuevo renacimiento a nivel ideológico, no tecnológico? Qué pena. ¿Por qué hablo yo de ese nuevo renacimiento a nivel ideológico? Porque la gente comienza a pensar, los mismos se comienza con el activismo. En Francia se comienza a hablar, por ejemplo, y en Europa, cuando terminando el año de 1968, 69, perdón, cuando el hombre incluso ha llegado a la luna, cuando se ha dado todo ese cuento de lo que es una pelea espacial entre los rusos y los gringos, por quién primero llega al espacio y luego primero quién llega a la luna, a través de todo ese cuento también se comienza a dar una nueva como lucha imaginaria, como una lucha revolucionaria, pero ya en el ámbito ideológico, incluso en los países capitalistas. Así el capitalismo salvaje, a través de ese control tácito, no lo permita. Pero ¿qué pasa? Sucede que esos primeros que diría yo jóvenes, determinados los años 60, comienzan como
a explorar unas nuevas ideas, a que este mundo no se puede dejar llevar por el capitalismo salvaje, porque es que no es simplemente para enriquecer a unos pueblos. Los franceses ya comenzaron a decir que tenían que darle las libertades, por ejemplo, a los pueblos que ellos tenían sometidos. El caso, por ejemplo, de los pueblos del norte de África, para ser más exactos, de Argelia, que todavía no había sido independizado. Los mismos ingleses, por ejemplo, tenían otras colonias y que de alguna manera, gracias a esas nuevas ideologías, tuvieron que empezar a ceder ese tipo de independencia, aun cuando ya se habían robado todos sus bienes y sus propiedades, sobre todo en lo que tiene que ver en el campo de la agricultura, en el campo agrícola, en el campo primario. Ya se había dado también en los años 60, se había la famosa, el cambio de ideología capitalista por una ideología comunista aquí en América, a través de un país que se llama Cuba, más exactamente en Centroamérica. Los cubanos, después de 1959 a 1960, los cubanos se independizaron de alguna manera del capitalismo salvaje. Y yo no es que esté ni mucho menos en esta conferencia hablando de que yo estoy de acuerdo con lo que hizo Cuba, no. O en el sentido no de que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, de un comunismo a ultranza, para nada. Lo que estoy diciendo es que Cuba estaba tan mal, estaba tan sometida por el capitalismo salvaje a través de los gringos. Escúchenme bien, 90% de la población era analfabeta. La Habana era el prostíbulo de los Estados Unidos, era sin exagerar, y ustedes lo pueden investigar, era lo que se conoce, allí estaban todos los juegos de azar estaban en La Habana. Cuando un señor que llama Fidel Castro, otro señor que se llama Ernesto Che Guevara y otro señor que se llama Camilo Cienfuegos, le dan la libertad de alguna manera al pueblo cubano, ¿sí? Pues obviamente Estados Unidos tiene que salir de allí. Y comienza como un nuevo pensamiento latinoamericano a partir de allí. ¿Por qué? Porque John F. Kennedy, que luego fue el presidente que le tocó vivir ese proceso de los cubanos, intentó por todos los medios de volver a que Cuba volviera a ser un país amigo de los Estados Unidos, un país capitalista, pero no lo logró. Entonces todos esos casinos que habían en La Habana tuvieron que irse para un sitio que hoy conocemos como Las Vegas. Miren todo el cambio. Pero bueno, me meto más en lo que hablamos de los derechos colectivos y el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Se comienza a dar como una especie de nueva ideología, de lo que digo yo, un nuevo renacimiento ideológico. Sí, y ya comienza todo el mundo a pensar, no los ricos, no los grandes magnates, no los grandes industriales, pero sí la gente que comienza a estudiar, comienza a pensar, ¿qué se está haciendo con la tecnología, por Dios? ¿Qué se está haciendo con las grandes selvas? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, con los ríos? ¿Qué se está haciendo con la fauna, con la flora? ¿Sí? ¿Por qué los países, al explotar esos sitios, por qué los países desarrollados, al explotar esos países subdesarrollados, para quitarles todos sus minerales, toda la materia prima, para volverse más ricos, ¿por qué están acabando con lo único que realmente le queda al hombre? ¿Por qué está sucediendo eso? Y comienzan a generarse en los mismos países a través de la Organización de las Naciones Unidas como un nuevo concepto. Listo, los países desarrollados cada vez se enriquecen más, cada vez talan más bosques, cada vez acaban con más ríos, pero ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? E incluso las nuevas generaciones para ellos, para los gringos, para los ingleses, para los franceses, para los alemanes. Alemania no es una potencia militar, pero sí es una potencia económica. Para los suizos, para los japoneses, que se han vuelto también una nueva potencia en el aspecto económico, para los chinos, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Y se comienza a hablar de lo que conocemos, y ahí sí me adentro un poco más en el tema del famoso desarrollo sostenible. Y en ese famoso desarrollo sostenible, en otras palabras, lo que quiere decir, yo puedo utilizar las selvas como país desarrollado o subdesarrollado, pero aquí son los países desarrollados, yo puedo utilizarlo, aprovecharlo económicamente para mí, pero a la vez de que lo aprovecho,
también lo cuido. Eso es lo que yo llamaría como una especie como de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces vienen las ideas de que yo talo un árbol y siembro 6. Pero ¿qué pasa? Sabemos muy bien que comienza a generarse un pensamiento en ese sentido, y se da la cumbre de Río en el año de 1992, si no estoy mal, en Brasil, en donde se hablaba de que los países, si no estoy mal, los países que en vía de desarrollo, que eran explotados por los países desarrollados, esos países en vía de desarrollo deberían también de alguna manera, y lo más justo, de aprovechar esas ganancias de los cuales los países desarrollados ya tenían. Si un país desarrollado viene se involucra a través de una multinacional a un país subdesarrollado porque tiene las grandes máquinas y comienza a explotarlo, pues por lo menos como están utilizando la tierra de ese país subdesarrollado, pues que paguen por eso. Pero no. Es decir, los Estados Unidos, me acuerdo yo que en ese Tratado de Río, en el año de 1992, más exactamente en Brasil, en Río de Janeiro, no quisieron firmar. Las grandes potencias no quisieron firmar eso. Es decir, les decían de alguna manera: usted nos tumba un árbol, ese árbol se va a utilizar para muchas cosas, para qué sé yo, para papel, para hacer artículos entre comillas de primera necesidad, para hacer muebles, escritorios, etcétera, etcétera. Sí, pero nosotros, los países desarrollados, ¿qué obtenemos de eso que ustedes están haciendo? Ustedes tienen las máquinas, pero nosotros tenemos el terreno. Fue lo que se les dijo en Río. ¿Y qué pasó? Ellos por nada aceptaron, porque ellos dicen, los que, según pienso yo, y eso está muy claro, los que tienen el poder de la máquina, el que tiene el poder del dinero, el que tiene el poder económico, el poder político y el poder de todo. ¿Cómo manipulando qué? A los gobiernos de los estados subdesarrollados. Y entonces, pero no se llegó a mucho, pero por lo menos se generó una primera conciencia. Y entonces vienen los años 80, 90 y la cosa se va poniendo más difícil. Amigos estudiantes, usuarios del internet, se va colocando más difícil. ¿En qué sentido? Pues en el sentido simplemente de que se está explotando de una manera indiscriminada, pero también viene un problema de los gases tóxicos, ¿sí? Y en el año de 1995, si no estoy mal, 97, en el año de 1997, se hace la famosa conferencia de Kioto, en Japón, en donde lo que se busca, porque ya los países desarrollados están asustados, lo que se busca es cómo no, es decir, es la manera de controlar los gases tóxicos. Allí y que esa conferencia de Kioto, si se llegaba a un gran acuerdo, pues obviamente esto se iba a hacer realidad a partir del año 2005, la conferencia se hizo en el año de 1997. Pues bien, allí otros países desarrollados no quisieron firmar. Si no estoy mal, Estados Unidos no quiso firmar. ¿Por qué? Porque ellos viven precisamente de la exhibición, de la contaminación que hacen ellos del medio ambiente, no solamente a través de lo que nos dejan en los países subdesarrollados, sino también de lo que hacen ellos a nivel de ¿qué? De sus propios países. Sabemos muy bien que México, Ciudad de México, yo no conozco Ciudad de México, pero sabemos muy bien que la gente tiene que andar allí con tapabocas porque la polución es demasiada. Sabemos muy bien, por ejemplo, de que los mexicanos, que son más de 22 millones de mexicanos, es solamente hablando, 22 millones de mexicanos en Ciudad de México, no en todo México, porque México tiene cerca de 90 millones de habitantes. Esos 22 millones de ciudadanos mexicanos jamás podrán ver las estrellas. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, que está totalmente contaminado, no se lo permite. Y los países gringos están acabando ¿con qué? Con el Amazonas, utilizando al Brasil sobre todo, que el Brasil de alguna manera tristemente está colaborando, pienso yo con mucho respeto, para que diariamente se talen, por ejemplo, en Brasil, en el Amazonas, lo equivalente a lo que serían 2 estadios Pascual Guerrero diariamente en esa zona del mundo. Entonces es muy triste eso. Pero bueno, seguimos pensando, se dice que tal vez en el 2050 quizás no va a haber agua, no sé si eso será cierto. Quizás yo no esté ya en el 2050 para vivirlo, pero ¿y mis hijos qué? ¿Y mis nietos qué? ¿Sí?
Hablamos de cuidar el medio ambiente, hablamos de cuidar el agua, de cuidar los árboles, hablamos de muchas cosas. ¿Y qué piensan los países desarrollados? ¿Qué piensan las grandes potencias, las multinacionales? Porque yo puedo cuidar el medio ambiente, el río, de pronto no talar árboles, de pronto no tirar basura al río, de muchas cosas. Pero lo que yo hago es muy pequeñito comparado a lo que puede hacer una multinacional. Aquí en Colombia nos quieren meter, por ejemplo, multinacionales, no solamente en el Cauca, sino en Santander, en el departamento de Santander, para que exploten el oro. Pero para explotar el oro tienen que acabar con un montón de ríos. Tienen que no solamente talar miles de árboles, sino también meterle dinamita y acabar con un ecosistema, con ecosistemas enteros. Eso es muy triste. No podemos pensar, por Dios, de que el progreso, un progreso que sí, hay que continuar con él, que no nos está generando a estos países, a Colombia como país subdesarrollado, grandes ganancias. Sí, no podemos pensar que esa tala de bosques, que esa contaminación del medio ambiente, que toda esa situación que está siendo generada por las grandes potencias por las grandes potencias del mundo, en este caso Norteamérica, sí, nos vaya a dejar realmente, nos vaya a dejar bien, sobre todo en el aspecto de lo que tiene que ver con la fauna y la flora, y con lo que nosotros merecemos que le dejemos a las nuevas generaciones. Pero ahorita de pronto voy a hablar un poquito más de Colombia. Hablemos a nivel global. Ya entonces no se habla de un desarrollo sostenible, sino de un desarrollo sustentable. Y cuando hablamos de un desarrollo sustentable, estamos hablando necesariamente de crear una conciencia, de que tenemos que crear conciencia de que no podemos contaminar más el medio ambiente, que no podemos acabar con nuestros ríos. Pero no solamente crear conciencia para nosotros, sino para los gobiernos, para el gobierno actual del presidente Santos, que no puede dejar meter a estas multinacionales, por más amigo que sea de los Estados Unidos, por más TLC que hayan firmado con los Estados Unidos, ¿sí? Que entonces van a venir y van a acabar con lo poco que nos queda, o para acabar con esa parte de lo que es la región amazónica y la región de la Orinoquía. No podemos permitir eso, porque ¿qué le vamos a dejar nosotros a nuestras nuevas generaciones? Esto que se llama agua, que ustedes lo ven muy bien acá, esto va a ser un tesoro, ya es un tesoro, pero dentro de 50 años va a ser el gran tesoro, por encima del oro, del petróleo, lo que ustedes quieran. Y lo único que tenemos que controlarlo nosotros. Pero la idea tenemos que generarla desde nosotros mismos, desde nuestros gobernantes, desde nuestros legisladores. ¿Qué van a hacer ellos por la protección del medio ambiente? Hay unos artículos del 78 al 82. Hay un artículo que es el 79 que dice: todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones en que este ambiente sano pueda ser afectado. Realmente se está cumpliendo, ¿sí? No hablemos solamente de multinacionales, hablemos también de las empresas nacionales que están talando bosques, de lo que está pasando aquí en la ciudad de Cali, por ejemplo, en las laderas. ¿Qué están haciendo las grandes fábricas? ¿Será que el gobierno local está colocando cuidado a estas fábricas para que realmente ese desarrollo sostenible o sustentable que se está dando últimamente se cumpla? ¿O será simplemente que allí hay ají, y perdónenme que lo diga de esa manera, y que los gobiernos simplemente se hacen los de la oreja sorda, porque por debajo hay una platica, para que simplemente les dejen explotar todos esos terrenos y nos dejen eso luego como un desierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la conciencia que nosotros debemos de tener respecto a eso? Eso es muy importante analizarlo. Hay un artículo muy importante dentro de estos artículos de los derechos colectivos y el medio ambiente, que es el artículo 82, y ahorita voy a hablarles de él. Pero antes de hablarles de ese artículo, es claro que hay un artículo también, hay un artículo constitucional, y eso sí, aplaudo lo que hizo la constituyente, aplaudo lo que se hizo en el año 91, ¿sí? Que nosotros a través de una acción popular podemos defender esos derechos del medio ambiente, y que incluso a través de una acción de tutela, como un mecanismo transitorio para evitar un daño irremediable, podemos también proteger nuestro medio ambiente.
pero ¿realmente estamos haciéndolo? ¿Será que nosotros estamos haciendo, la pregunta es para todos ustedes, estamos realmente haciendo esas acciones populares? Yo me hago una pregunta y se la hago a ustedes. ¿Quiénes de los que me están escuchando han hecho una acción popular para defender nuestro medio ambiente? Para defender, por ejemplo, alguna zona que esté cercana a su casa, que la estén explotando de una forma irregular. ¿Quién lo puede hacer de una forma irregular? Me imagino yo, puede ser una constructora, ¿sí? Una fábrica, etcétera, etcétera. ¿Lo hemos hecho o simplemente eso no va conmigo? Simplemente, pues sí, están dañando el medio ambiente, sí, nos quejamos pero no hacemos nada. Estamos haciendo uso de ese derecho que tenemos, de ese derecho, como es la acción popular. Es la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿sí? O simplemente no tenemos tiempo porque el capitalismo salvaje nos tiene en otros cuentos, nos tiene estudiando en las universidades, capacitándonos, pero no hacemos nada por realmente defender nuestro medio ambiente. Eso yo quiero ponerlos a pensar en ese sentido. Me perdona, no quiero ser atrevido, pero yo creo que es muy importante que se comience a dar eso, ¿sí? Lo último para hablar del artículo 82, el artículo 82 lo voy a leer y dice lo siguiente: es deber del Estado velar por la protección e integridad del espacio público y por su destinación y el uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Yo creo que ese solo artículo daría para que habláramos 1, 2 o 3 horas y para que hiciéramos, qué sé yo creo que en un semestre se pudiera hacer debates que llevarían a muchas clases, pero voy a tratar de ser muy conciso y voy a hablar de mi ciudad, de la ciudad de Cali, el centro de Cali, y no solamente el centro, todo el espacio público de Cali está invadido por vendedores ambulantes. Y no solamente está invadido ese espacio público, sino también el espacio visual. Ahora con esto de que ahorita el 30 de octubre, si Dios quiere, van a haber elecciones para alcaldes, ustedes lo saben muy bien, concejales, para gobernadores, para diputados, para los de la JAL, etcétera. Estamos llenos de ¿qué? De contaminación visual. Vamos a ver si después del 31 de octubre, por lo menos, vamos a respirar un poquito de más aire, en ese sentido de que no haya tanto contaminación visual. Pero ¿qué pasa con la invasión del espacio público? Si usted le pregunta a una persona que está invadiendo el espacio público, ¿por qué lo está haciendo? Dice, porque no tengo trabajo. Es lo primero que te va a decir. Y todos te van a decir lo mismo. Y existen mafias en el centro de Cali, más que todo por la calle 14, la calle 14 y la calle 15, que controlan el espacio público, que no son tan pobres ni tan desplazados. Lo controlan totalmente, con mucho respeto, más incluso de otras regiones del país. Tienen controlado esa parte del espacio público, que nadie se puede meter allí, ni la policía ni nadie. Y si lo hacen simplemente como por hacer algo, pero no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con la tranquilidad de las personas para poder caminar por un andén? Este artículo dice que prevalece el interés general sobre el interés particular. ¿Los gobiernos están haciendo respetar este artículo? Me pregunto yo. Hemos hecho una acción popular nosotros como ciudadanos, no solamente dejándole al gobierno, eso al gobierno local, para poder respetar, para poder que se haga y se respete ese artículo, para que cuando yo camine por el centro de Cali pueda caminar tranquilamente. No. Entonces ustedes me dirán, no, pero es que hay gente muy pobre, etcétera, lo que siempre se dice. Pero, ¿y nuestro derecho a un ambiente sano qué? ¿Dónde queda eso, por Dios? Eso es simplemente uno de los puntos para ponerlos a pensar y para que podamos debatir. En fin, lo que yo he dicho en esta pequeña charla, pues obviamente se da para muchas controversias, para muchas cosas. El tiempo se acorta. Espero que lo que les he comentado en esta pequeña charla haya sido de su agrado. Si muchos no estuvieron de acuerdo con lo que yo dije, les respeto esas diferencias.
Qué bueno que se pudiera dar un debate en ese sentido. Estos debates nunca se pueden acabar. Y pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Un abrazo para todos.